Hermanos, hemos escuchado esta palabra de Dios que nos hace centrar en las obras. Tenemos que, como dice Pablo, literalmente podríamos traducir del griego, no los escuchadores, sino los hacedores de la palabra entrarán en el reino de los cielos. La palabra que recibimos en nuestra vida está destinada a germinar en las buenas obras. Y la palabra de Dios de este domingo, 22 del tiempo ordinario, nos ofrece una advertencia contra la hipocresía. En la semana, en el leccionario interferial de cada día, tuvimos 3 días del Evangelio de Mateo que estuvimos repasando hasta el sábado. A partir del lunes, entre semana, comenzamos a repasar el Evangelio según San Lucas. Y tuvimos 3 días dedicados a los fariseos, comenzando desde el sábado, y después los últimos días el discurso escatológico de ese evangelio. En la sección contra los fariseos de Mateo se llaman diatribas, porque es un texto bastante largo, y Jesús no es que esté en contra de las personas, porque los fariseos en efecto no eran personas malas, eran personas bien intencionadas que equivocaban el camino, como muchos. Nos convencemos de una cosa. El tema con Jesús, y sobre todo con el hebreo, que es un idioma que al no tener abstracción constantemente está comparando con lo práctico y con lo real. Rojo como escarlata, blanco como una nube. Es decir, no hay posibilidad de divagar como tenemos nosotros. Entonces, ¿cuál es el tema de la hipocresía? ¿Por qué a Jesús le fastidia tanto la hipocresía? Porque es como que lo saca eso. En los evangelios eso queda clarísimo. No aguanta que se haga un discurso y que después en el interior o en la vida privada se haga otra cosa. Evidentemente que acá hay un punto que puede ser que nos toque a todos. Yo ayer a los chiquitos de catequesis les ponía el ejemplo de que uno dice, bueno, hay que tratar bien, hay que tratarse bien. No sé si estamos de acuerdo, supongo que sí, pero una vez se ve las noticias y dice, parece que no, que el mundo va por otros lados. Pero se supone que tenemos que tratarnos bien, que tenemos que comprendernos. Hemos olvidado la disquisición entre enemigo y adversario. Yo creo que en una misma patria está muy bien ser adversarios, porque eso es un lugar para poder corregirse, para poder ayudarse y para poder progresar. Pero si estamos considerando un enemigo, como cuando uno justifica los derechos de los otros, aunque uno no los comparta, con la palabra tolerancia. La palabra tolerancia esconde ahí algo de intolerancia, porque yo no tengo que tolerarte, te tengo que aceptar como sos. Jesús a la pecadora la acepta como es, no la tolera. No dice yo, claro, el Dios escribe en el piso los pecados de todo y la otra que la van a apedrear, Jesús no la tolera, la acepta como es. Lo que le pide es que recapacite, vete y no peques más. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros nuestra relación con el prójimo? Y dice Jesús, la relación con el prójimo no se arregla, como nos explica Marcos, porque escribe para un auditorio que tal vez no conozca las costumbres judías. La sociedad no se arregla lavándose las manos, purificándose cuando viene del mercado, que nosotros ahora, aunque no éramos judíos, lo teníamos que hacer porque por el COVID, que nos teníamos que poner el alcohol, sacar esto. No se arregla purificando, lavando la vajilla, purificando las camas antes de dormir. No se arregla así la sociedad. Porque como bien nos recuerda Jesús, ¿de dónde salen los contramandamientos? Del interior del hombre. Porque del interior del corazón del hombre, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo y el desatino. Y fíjense que Jesús va al quis, a la cuestión de nuestra relación entre nosotros. Deja de lado los mandamientos de la primera tabla, los 3 primeros. No dice acá que del interior del hombre no aman a Dios, toman su nombre en vano y no van a misa, sino que recordemos que es la unidad, es una moneda con 2 caras. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y la liturgia nos trae precisamente en la segunda lectura a alguien que en la palabra de Dios es muy concreto, como Santiago. Y Santiago nos recuerda que tenemos que hacer el bien concretamente. El Nuevo Testamento nos recuerda que
si no amamos al prójimo que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Y entonces Jesús se concentra en la relación con el prójimo para mostrar lo que tenemos que purificar en el corazón del hombre. En otro momento, cuando habla de los impuestos que pagaban en el templo, la menta, la ruda, el comino, dice, hay que hacer esto, dice Jesús, ojo, ¿te gusta hacer el rito? Hacelo. ¿Te gusta cuando entras a la iglesia? Ahora no se puede, ¿no? Pero tocar el agua bendita, hacelo, pero no descuides lo principal. No descuides lo principal en el orden humano y no descuides lo principal en el orden espiritual. Tampoco nosotros en la iglesia recibimos a todos con el grado de participación que tienen, ¿no es cierto? No nos vamos a poner en sargento primero, pero muchas veces descuidan lo principal por lo accesorio, siendo todo religioso y siendo todo real. Por ejemplo, en misa entra la gente y en vez de ver el sagrario, tocan un santo, tocan el otro, no importa que estén celebrando un casamiento, ellos entran, tocan un santo, van, son pequeñas desviaciones de cosas que son también ciertas, que son cosas útiles. La comunión de los santos, la iglesia la enseña, lo rezamos en el credo, ellos pueden interceder por nosotros, nosotros le podemos pedir por los difuntos, todas esas cosas son verdad, pero todas las cosas en la vida las tenemos que jerarquizar. Entonces, si están celebrando la misa, si está el sagrario, primero a Jesús, ¿no? Entonces, tampoco en la vida espiritual somos tan distintos como en la vida material. Y por eso Jesús se concentra en lo elemental, en el trato al prójimo, que es como el termómetro de cómo yo me preocupo por Dios. Entonces, si el trato al prójimo no es correcto, posiblemente el trato con Dios tampoco sea correcto y se produzca el problema de la hipocresía, que es yo sostengo exteriormente algo que en mi interior no lo creo y no lo hago. Entonces yo les decía, vuelvo a repetir la homilía de ayer de los chicos porque lo tenemos que entender bien. Puede haber un punto, yo siempre me cargo a mí mismo que a veces estallo, ¿no? Entonces le digo que estoy haciendo el control de la ira. Digo, entonces yo hablo que nos tenemos que tratar bien, como comencé diciendo. Y es cierto, yo estoy convencido que nos tenemos que tratar bien, que tenemos que en todo caso reconocernos como adversarios, nunca como enemigos, porque somos hermanos, porque el Señor murió por nosotros, porque en la oración que enseña Jesús a Dios lo llamamos Padre y tenemos que hacer un esfuerzo, pero aquí que cada uno tiene su temperamento y por ahí hay cositas que nos hacen saltar más que otras, como a Jesús el tema del fariseísmo lo hacía saltar. Entonces, si una persona que a veces es un poquito así, con temperamento fuerte, por decirlo de alguna manera, y te predica de que tenés que ser bueno, ese temperamento fuerte no anula la predicación. ¿Por qué? Porque la persona también se puede estar esforzando. La hipocresía es algo más total, no me importa para nada el prójimo y después estoy predicando que hay que amar al prójimo. Y cuando en la vida obro, actúo, lo que me importa soy yo y busco mi bien y busco mis beneficios y busco en todo caso como muy así generoso el beneficio del que me conviene. Entonces eso es hipocresía, hacer una cosa y decir otra, y eso es lo que Jesús no quiere. Nosotros somos seres que somos perfectibles, no somos perfectos, entonces siempre en todo lo que decimos y hacemos, por ahí hay un punto al que no llegamos, pero el único que ve eso en la totalidad es Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar achicar la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Ese es el trabajo que nos propone Jesús en el Evangelio de hoy. Tenemos que cumplir los mandamientos, cuando los explicamos, cuando los defendemos, pero sobre todo tenemos que cumplir los mandamientos cuando los vivimos, los hacemos, porque del interior nuestro pueden salir el desatino, pero del interior nuestro también está sembrada la palabra de Dios que nosotros tenemos que dejar crecer. Tenemos que dejar crecer en la medida que la pensamos, que la sentimos y sobre todo en la medida que la actuamos. Vamos a encomendarnos al Señor y le pedimos la gracia de que Dios, como decía Santiago en la segunda carta, que nos ha engendrado por la palabra de verdad, nos haga ser auténticos discípulos de Jesús, tratando de reducir la brecha
que esto le pasa a los religiosos y a los no religiosos, la brecha entre el discurso y la acción. Y esto tiene un fundamento teológico. Santo Tomás en la Edad Media nos advirtió que el pecado original había lastimado más la voluntad que la inteligencia. Entonces muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero el tema es que no tenemos la voluntad firme para hacerlo, sobre todo en relación al bien arduo, a las cosas que nos tienen que hacer superar, el temperamento o una costumbre o un hábito que hemos hecho y que tal vez no es tan positivo. La voluntad a veces no tiene la fuerza para sobreponerse y actuar el bien como debería. Entonces, claro, desde el punto de vista del discurso, uno sabe lo que tiene que hacer, como muchas veces sabe lo que tiene que hacer el prójimo, porque uno mira la vida del vecino con perspectiva y tal vez sí que sabe el problema que tiene, pero es fácil verlo de afuera. El tema es cuando uno está dentro, porque además de verlo, vos tenés que tener la voluntad de solucionar eso que estás viendo. Y en esto tecleamos todos, Entonces hay que hacer el esfuerzo de pedir que se achique esa diferencia entre lo que vemos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. En este domingo ponemos al Señor, en el altar del Señor, todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones y le pedimos la gracia de que su palabra germine en nosotros. Que así sea.